finalmente, para la siguiente ponencia les quiero presentar a Víctor Emilio Corzo Aceves, consejero experto en temas complejos de derecho internacional y mecanismos internacionales, diplomático de carrera dentro del Servicio Exterior Mexicano, ha sido cónsul de protección y asuntos legales de los consulados generales de México en San Antonio, Texas y San Diego, California. Dentro de esta última representación consular mexicana, también fungió como cónsul adscrito. Se ha desempeñado como director tanto del área de litigio internacional como de derecho internacional dentro de la consultoría jurídica de la Cancillería, así como director de asistencia jurídica internacional de la Procuraduría General de la República. Antes de trabajar en el Gobierno de México, colaboró en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, inicialmente en la sección de asesoría legal de la Fiscalía y posteriormente en el equipo legal del juez Tulio Manerioni Slade, juez de la Sala de Asuntos Preliminares. Finalmente, con la vicepresidencia de la Corte, la juez Elizabeth Odio Benito. También fue miembro del equipo del Grupo de Prácticas Internacionales del despacho Arnold Golden Gregory LLP en Atlanta, Georgia, y también se dedica a publicar artículos especializados y libros sobre derecho internacional. Semanalmente pueden encontrar su podcast de política exterior y derecho internacional en YouTube, llamado El ABC del Derecho Internacional. Y también es doctor de Derecho, egresado de la Universidad Marista, maestro de Derecho Internacional y Comparado por University of Iowa, College of Law en Estados Unidos, y licenciado de Derecho egresado de la Universidad Marista y doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de las Ciencias Penales en México. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes. Pues bueno, a mí me toca platicar sobre lo que serían las implicaciones jurídicas de lo que sería la pandemia del coronavirus, qué es lo que estamos viendo dentro de la esfera internacional. Y aquí el punto de partida donde yo voy a iniciar mi presentación va a ser de uno de los miedos más primitivos que va a tener el ser humano, ¿no? El miedo a lo externo y por consiguiente de echarle la culpa a todos los demás. Entonces, a partir de aquí vamos a ver diferentes escenarios que al día de hoy estamos viendo entre los estados, que justamente lo vemos más en su apogeo dentro de Estados Unidos, de tratarle de echarle la culpa a China por todo lo que serían las pérdidas humanas, las personas enfermas y el impacto que está viendo a la economía de dicho país y otros países a nivel mundial. Entonces, en lugar de haber un reconocimiento de que hay una incapacidad a nivel estatal o que los estados no se prepararon adecuadamente, no solamente por la llegada de la pandemia del COVID-19 a sus territorios, sino en general, para tratar de blindar sus territorios de ese tipo de patógenos externos, que probablemente era muy predecible su propagación, pues vamos a ver que al día de hoy van a haber diferentes escenarios, porque la población en general, los estados tienen una gran molestia y por ende los mismos no van a aceptar que ellos cometieron un error. Entonces, a partir de esta premisa, vamos a ver diferentes análisis, especialmente porque estamos viviendo hoy en día en las relaciones internacionales una especie de guerra fría ahora entre Estados Unidos con China, un poco más atrás un enfrentamiento ahora con Rusia, y como estamos viendo que diferentes países están tratando de realizar alianzas y todo esto que estamos viviendo al día de hoy pues está sirviendo como catalizador. Si bien es cierto, en años anteriores es algo con lo que convivíamos al día a día, en estas épocas todo se todo se da de forma mucho más ágil y muchísimo más evidente. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que se busca en una primera instancia ver quién es el responsable de los más de 10 millones de contagios que al día de hoy reporta la Organización Mundial de la Salud por la nueva cepa del coronavirus, por más del medio millón de personas que ya ha fallecido por el COVID-19. Entonces vamos a ver que los estados están implementando medidas a nivel doméstico y a nivel internacional. Y un punto más adelante es de que no solamente los estados, sino también los individuos, en el sentido de que ahora no están culpando a un tercer estado, sino están culpando la mala administración, la mala toma de decisiones por parte de sus gobernantes y van a buscar que los mismos sean responsables desde un aspecto legal. Entonces, las repercusiones que voy a hablar el día de hoy sobre qué es lo que estamos teniendo como consecuencias
de lo que sería la pandemia del COVID-19, pues vamos a dividirla en dos rubros, en lo que sean consecuencias legales desde el aspecto interno del Estado y unas consecuencias legales a nivel internacional. Desde el aspecto interno, vamos a ver que legalmente están cayendo algunos presidentes, ya ha habido destituciones y lo veíamos en Kosovo hace 2 meses que fue el primer presidente caído por lo que sería un mal manejo de la pandemia. En otros países hemos visto la renuncia de los ministros, de los que están encargados propiamente de la salud. En lo que sería en los países africanos, pues ya vimos hace como un par de semanas el fallecimiento del presidente de Burundi, que sería el primer presidente fallecido a nivel mundial. Entonces, bueno, esta presión que está habiendo en contra de los primeros mandatarios, los jefes de gobiernos, los jefes de estados, va en torno de lo que sería la rendición de cuentas. Aquí también otra variable que es muy importante tener en consideración es que la mayoría de los estados, la mayoría de los gobiernos, de los agentes estatales tienden a mentir. Muchas veces lo vemos en su máximo apogeo en las elecciones, cuando todo el mundo les prometen hasta videojuegos gratis con tal de ser electos, y una vez en el gobierno, pues hay la tendencia de siempre echarle la culpa a factores exógenos. Factores exógenos en el sentido de que los migrantes extranjeros que vienen de forma irregular nos están quitando los trabajos, las empresas extranjeras están dilapidando los recursos naturales, tuvimos malas administraciones anteriores, la pandemia fue la que le vino a dar al traste a toda la economía nacional. Entonces vamos a ver que justo en lo que estamos viendo al día de hoy, la pandemia, pues se vuelve mucho más complicado este tipo de mentiras o mantener de forma, cegada a la población en general, porque todo el mundo está viviendo exactamente lo mismo. Entonces, si estamos viviendo todo lo mismo, entonces ahí uno puede voltear al país de al lado, a los países de al lado, y comparar realmente quién está implementando bien las medidas y quién está básicamente diciendo mentiras. Entonces ahí vamos a ver que se empieza a gestar el descontento social y justamente es lo que da las circunstancias, las condicionantes adecuadas para que hubiéramos visto las movilizaciones tan masivas en Estados Unidos en todo su territorio como parte del movimiento de Black Lives Matter. Entonces, esta gestación en la cual ya hay un repudio, hay un descontento por parte de la población, especialmente porque estamos viendo lo de la crisis sanitaria, por otro lado, las restricciones a la movilidad humana, y posteriormente nos dicen que estamos siguiendo la terminología del Fondo Monetario Internacional, cayendo en lo que sería una crisis económica por el gran confinamiento, pues bueno, se vuelve esto una olla express de emociones y las personas están tratando de encontrar a los responsables. Entonces, de esta manera, uno de los países que justamente habíamos visto que fue de aquellos que fueron electos como candidatos anti-establishment, que buscaban romper con el establecimiento anterior, con las malas políticas tradicionales en sus estados, pues habíamos visto que fueron electos Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, el presidente de la India, o vimos justamente el Brexit, que es justamente parte de este movimiento, y algún otro país también por ahí. Entonces, vamos a ver que este tipo de mandatarios justamente que siguen esta retórica populista, pues cuando están a punto de ser refrendados con estas elecciones internas que especialmente vamos a ver en Estados Unidos, pues vamos a ver que también está sirviendo como catalizador de efectos jurídicos y quizás en los próximos días, según supuestamente los rumores, iba a ser el día de hoy o cualquiera de estos, iba a ser la anexión de los territorios ocupados por parte de Israel de Palestina. Esto para asegurar o evitar que llegara la próxima administración en Estados Unidos y ellos no apoyaran tan fuerte al régimen de Netanyahu como lo está haciendo Donald Trump. Entonces ahí estamos viendo cómo está sirviendo de catalizador esto y de igual forma como en Estados Unidos también al día de ayer y el día de hoy empezaron a surgir las nuevas noticias de que están poniéndole recompensa a todos los soldados estadounidenses en Afganistán por parte de Rusia y generan un nuevo conflicto para generar un movimiento como que algo espectacular que ayude en la reelección de su presidente. Entonces vamos a ver que esto está generando efectos a nivel internacional desde un punto de vista interno en el cual la población está en descontento con sus gobernantes por las malas decisiones públicas, las malas acciones para poder contener la pandemia. Entonces un primer rubro sería lo que serían las elecciones. Este peligro que hay, este tipo de gobiernos que han tenido muy mal desempeño
en la contención de la pandemia, en la cual al no poderle ya seguir mintiendo a su población o que la población ya se dé cuenta de que son ineficaces las acciones que están tomando, pues bueno, una primera medida va a ser a nivel electoral. Otro segundo rubro es justamente también lo que tocaba un poco Humberto sobre la extraterritorialidad de las acciones, las actividades por parte de los estados. Aquí vamos a ver cómo en Estados Unidos sus cortes ya desde hace años están erigiendo como cortes internacionales. Y veíamos como hace un mes, mes y medio, lo que serían los fiscales en Missouri y en Mississippi habían interpuesto demandas contra el gobierno chino por haberlo considerado como responsable de la pandemia, y aquí justamente este contexto de Guerra Fría, pues había varias teorías por parte de Estados Unidos en la cual buscaban culparle a China o que ellos que pagaran el daño causado dentro de Estados Unidos a nivel estatal como a nivel individual. Entonces, estas demandas son ingresadas a las cortes estadounidenses, quizás van a ser desechadas finalmente por la Suprema Corte, por lo que sería la inmunidad estatal, pero se vuelve muy interesante este accionar o esta forma de tratar de ejercer de forma extraterritorial las leyes, y lo veíamos también el 18 de junio aquí en México, como el gobierno de México, en especial la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ejecutó las peticiones por parte del Departamento de Estado, especialmente de la OFAC, que es la Office for Foreign Asset Control, que es quien maneja y ejecuta las sanciones económicas en caso de que estén violando las sanciones coercitivas de carácter unilateral, que son las sanciones económicas que Estados Unidos le pone al resto del mundo a quien considere que va actuando en contra de su política exterior. Entonces vamos a ver que se las imponen las empresas mexicanas Libre a Bordo y Sluggers Business Group, en las cuales la Secretaría de Hacienda las ejecuta y les congela las cuentas bancarias a estas empresas mexicanas. Entonces, vamos a ver cómo este efecto lo está teniendo también, porque Estados Unidos está teniendo un rol muy activo en la cual está aprovechando justamente la coyuntura actual, donde hay una escasez de recursos médicos para poder hacer frente a la pandemia, para poder apretar más el régimen de sanciones coercitivas unilaterales que tiene en contra de China, en contra de Rusia, en contra de Irán, en contra de Siria, en contra de Venezuela y en contra de Cuba. Entonces, justamente esta coyuntura la está aplicando, está imponiendo este tipo de sanciones, y como comentaba Humberto, aquí va a depender mucho si los estados en los cuales le implementan o a quien le pide la cooperación para ejecutar ese tipo de sanciones coercitivas unilaterales, se ve si se coopera o no. Entonces aquí ahí tengo una cápsula de mi canal de YouTube, en la última que subí, donde hago el análisis cómo esto es una violación de la ley antídoto que opera en México, que es la ley para la protección del comercio y la inversión de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional, porque literalmente México tiene este esquema normativo para evitar esta imposición o esta aplicación extraterritorial de diversos estados que busquen coartar o generar cambios en los gobiernos de terceros estados a través de, bueno, de forma directa o a través de embargo, como lo vimos con Cuba. Entonces vamos a ver que Estados Unidos está suelto, se ha vuelto como juguete nuevo las sanciones coercitivas unilaterales. 2 semanas antes le impusieron sanciones coercitivas unilaterales al personal de la Corte Penal Internacional, esto por la autorización de la Sala de Apelaciones de iniciar una investigación sobre la situación de Afganistán. Hay que recordar que Estados Unidos apenas está saliendo de Afganistán después de una ocupación de 20 años, tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York. Estados Unidos invade Afganistán por el apoyo de los talibanes a Al Qaeda, y Estados Unidos ha permanecido ahí hasta febrero 29 de este año, que firman el armisticio, pero aún así, pues vamos a ver esta gran sensibilidad por parte de Estados Unidos de blindar a su personal de lo que sería cualquier acción por cualquier organismo internacional. Entonces vemos un gran activismo de Estados Unidos sobre este rubro, y esto está sirviendo como catalizador. Otro de los experimentos que estamos viendo y tiene efectos jurídicos es la discusión de lo que serían los apoyos económicos, el ingreso básico universal, que muchas personas estaban diciendo que casi era imposible de aplicar, y justamente en Estados Unidos, con los apoyos, los $2,000 que están llegando en cheque a todas las familias en Estados Unidos, estamos viendo cómo es un experimento real, ¿no? Si bien es cierto, ahorita, hoy en día, la comunidad internacional es un experimento de 193 países para ver quién implementa mejores medidas sanitarias, mejores medidas económicas,
quién tiene el mejor sistema político, en el sentido de que están peleando los regímenes totalitarios contra los regímenes democráticos para ver quién logró parar la propagación de la pandemia. Y justamente aquí es donde China se veía que estaba presumiendo de que su régimen totalitario, las medidas totalitarias, la dictadura médica era mucho más efectiva que lo que estaba haciendo Estados Unidos. Pues vamos a ver que está peleando de forma propagandística para posicionarse mejor los estados y también para convencer a las poblaciones. Entonces, de esto la población ahora, muchos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo se puede demandar a China o si se puede demandar a China a nivel internacional? Aquí había 3 escenarios en los cuales Estados Unidos estaba tratando de explorar ante la Corte Internacional de Justicia, en lo cual sería una demanda civil. Aquí habría 3 supuestos en la cual Estados Unidos, inclusive esta semana, desde la semana pasada, Donald Trump sigue con su retórica xenofóbica en contra de China, ahora hablando que era el Kung Flu, así para acusarlos de que de allá viene este virus. Y bueno, entonces sigue esta pelea y Estados Unidos también estaba soltando por ahí el rumor, la propaganda de que China había 3 posibilidades. Primero, de que ocultó información de cuando ya hubo la propagación de la nueva cepa del coronavirus alrededor de octubre, noviembre del 2019. Segunda vertiente, de que si bien es cierto, surgió el virus en Wuhan, en la región, pues no surgió de forma natural, sino se le escapó a un laboratorio y aquí pudiera haber 2 interpretaciones. La primera, que se escapó por negligencia, por accidente, y la segunda es de que es un arma biológica. Entonces, dependiendo de cada uno de los escenarios, va a haber posibilidades de actuar en contra del Estado a nivel internacional, pero para poder zanjar la primera pregunta, ¿se puede demandar a China a nivel internacional? La respuesta es no. No, porque ellos no aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en ninguna de sus 3 variantes. La primera, de declaración ipso facto de que reconozca la jurisdicción para cualquier demanda. China no lo hace y Estados Unidos tampoco lo hace. Estados Unidos ha sido muy cauto de ir nulificando la posibilidad de llevar cualquier caso a la Corte Internacional de Justicia. Segundo escenario, de que China pudiera aceptar una invitación de Estados Unidos a que lo demanden, tampoco es imposible. Y la tercera es si existe alguna obligación de derecho internacional que haya violado y que incorpore una cláusula jurisdiccional donde se pueda otorgarle competencia a la Corte. Y tampoco. Muchos argumentan que se violó el reglamento sanitario internacional, a lo mejor porque ocultó información China, no cooperó tan abiertamente como lo había hecho o como se lo hubiera esperado y en un mundo idóneo. Y aquí hay que señalar que el reglamento sanitario internacional, si bien es vinculante, porque es una de las resoluciones que está contemplada en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como documento de este tipo, pues vamos a ver que el mismo fue redactado de forma tan general para facilitar la cooperación de los estados a nivel con la esfera internacional. En otras palabras, no hay valoraciones tan claras para poder determinar si China adecuó su conducta o no a lo que se esperaba dentro del reglamento sanitario internacional, porque los estados y el organismo internacional ya conoce o ya sabe que los estados tienen una piel muy delgada en la cual se ofenden de todo. Entonces, para evitar que un estado se ofendiera o que ocultara información como lo hizo China cuando fue la pandemia del SARS, pues literalmente vemos que hubo apapachos por parte del director general de la Organización Mundial de la Salud y había desde un principio dicho y comentado que China estaba cooperando de forma extraordinaria con el organismo. Entonces, muy difícilmente, entonces esto le va a cerrar las puertas a una posible demanda, la cual no se puede indagar ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora, penalmente, si alguien quiere meter a la cárcel a algún jefe de gobierno, porque seguramente algunos argumentarán que por las malas medidas que se adoptaron de distanciamiento social, y esto va a depender mucho de qué estado estemos hablando, hubo diferentes graduaciones de medidas para poder evitar la propagación de la pandemia. El caso más extremo fue el caso de Wuhan, donde después de que el presidente Xi ya intervino, pues vimos que a la fuerza estaban metiendo a la gente a sus domicilios, literalmente clausulándoles sus puertas para que no pudieran salir. Un poco más moderados tenemos los países europeos, donde se arrestaba a las personas que salían a las calles. En el caso de España vemos un grado menor, en la cual solamente había amonestaciones, y en algunos países de América Latina pues simplemente hay recomendaciones, ¿no? De que por favor no salgas. Entonces ahí se explica por qué algunos países están inmersos en una gran pandemia y por qué otros están mintiendo también en lo que sean las cifras.
porque aquí también hay que recordar, y siguiendo lo que comentaba hace un momento, de que tienen una piel muy delgada, pues a todo mundo viene la locura en el sentido de que no quieren dañar su reputación a nivel internacional. Entonces todo el mundo quiere decir, yo soy el mejor, yo lo estoy haciendo bien, todos los demás están mal, y por eso se empiezan a maquillar las cifras de enfermos, de saturación en hospitales, de qué medidas están implementando, etcétera, etcétera. Y eso no solamente es propio de un país, sino a nivel mundial. Entonces vamos a ver que el Reglamento Sanitario Internacional está redactado de una forma tan ambigua que no se puede señalar que un país está violando una norma en específico del mismo. Entonces, bueno, penalmente sí se le puede imputar, a lo mejor se va a presentar un argumento de que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad por el carácter general y sistémico de las políticas públicas, a lo mejor de forma negligente, y que están llevando a miles de muertes, y probablemente el foro más ideal para poder llevar este tipo de demandas sería la Corte Penal Internacional. Aquí difícilmente la Corte Penal Internacional creo que va a poder iniciar una investigación de este tipo porque los recursos son limitados. Recursos materiales, humanos y económicos son muy limitados. Entonces, en ese sentido, pues aun cuando alguien mande su denuncia, su carta, una remisión de información y nos presuman que tienen su acuse con el sello de la Corte diciendo, miren, ya me lo aceptaron, pues eso no pasa nada, ¿no? A cualquiera que mande este tipo de comunicaciones le van a mandar ese acuse recibido y dudo mucho que vayan a prosperar. Esto me va a llevar también ahora, ¿qué otro tipo de demandas puede haber? Ya hablamos a nivel civil, estatal, a nivel penal de los individuos, los jefes de Estado, jefe de gobierno. Ya vimos también que a lo mejor lo más efectivo va a ser en el ámbito electoral, donde sí se va a poder a lo mejor que pierda una reelección algún presidente, algún mandatario, y luego vamos a tener lo que sería la inversión extranjera. Aquí la inversión extranjera también se vuelve muy importante porque también una de las críticas que había al régimen de protección a los inversionistas extranjeros es que muchas veces ellos cuando tenían pérdidas, esas empresas siempre buscaban utilizar los tratados bilaterales en materia de inversión para tratar de demandar al Estado receptor y de esta forma ganar o obtener ciertos beneficios que les permitieran compensar el mal año que han tenido. Entonces, justamente, si bien tenemos este precedente, el cual está orillando al día de hoy a que en el grupo 3 de la UNCITRAL se esté discutiendo una nueva forma de reformar este régimen de solución de controversia en materia de inversión extranjera, pues no va a ser muy difícil que al día de hoy, cuando se están cerrando por las medidas de confinamiento de ciertas empresas, o en el caso que lo veíamos recientemente de Baja California con el Constellations Brand, o con otras empresas en las cuales no le quisieron vender al gobierno de México los respiradores o los insumos médicos, el gobernador de Baja California ordenó que cerraran las operaciones, pues vamos a ver que este tipo de medidas pueden ser equiparables a una expropiación. En otras palabras, una expropiación indirecta, la cual se puede desahogar el litigio ante estos foros internacionales de solución de controversias en materia de inversión extranjera. Entonces, sería otro aspecto legal que sería un efecto secundario de la pandemia que estamos viviendo. Comercio internacional, sin duda alguna. También vimos cuando en un principio empezó a haber la pandemia, la preocupación primaria de los estados era poder satisfacer las necesidades básicas de los utensilios médicos, de los insumos médicos, y de inmediato hubo prohibiciones y restricciones a la importación por parte de las empresas en las cuales básicamente confiscaron a algunos estados europeos ese tipo de importaciones que iba a haber a otros países, y esto literalmente es una violación de los tratados bilaterales en materia de libre comercio, a lo que serían los principios del GATT, y aquí también podríamos ver una demanda por parte de algún estado en el cual, y también hay que recordar, aquí uno de los rubros donde podemos ver qué tan mal le fue a Estados Unidos por esta pelea de Guerra Fría con China, es que China es el país que a nivel mundial más produce este tipo de insumos médicos. Entonces, si Estados Unidos tiene una pelea con ellos, pues por eso veíamos las imágenes tan dramáticas donde los gobernadores estadounidenses literalmente estaban subastando, tratando de comprar carísimos este tipo de insumos médicos porque a ellos no les estaba llegando, porque China no lo estaba vendiendo. Y bueno, aquí era aplaudible también la reacción por parte del gobierno de México que generó este puente aéreo con el gobierno de China, y es una de las enseñanzas en la cual uno no se tiene que pelear con todo el mundo a nivel internacional, sino tener los puentes abiertos para este tipo de casos difíciles. Y de derechos humanos. Derechos humanos también es posible que veamos una proliferación de demandas ante las cortes regionales
que tenemos a nivel mundial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, porque si, con la saturación de los hospitales y con esta posibilidad de que los estados puedan decidir quién recibe la atención médica, quién no, entonces básicamente estamos viendo una violación al principio de la no discriminación y el acceso al derecho a la salud de las personas. Obviamente estamos hablando de situaciones extraordinarias donde hay una gran saturación a nivel estatal, pero aquí se vuelve relevante y se explica el por qué algunos estados sí hicieron declaratorias de emergencia conformidad a la Carta Interamericana de Derechos Humanos y algunos otros estados no. Si no se hace esta declaratoria de emergencia de estado de excepción, pues literalmente significa que el estado tiene las posibilidades de seguir respetando tal cual, como si fueran condiciones normales, los derechos humanos de las personas. Entonces, siguiendo esta inercia o este escenario que les comentaba en un principio de que no estamos en circunstancias normales, sino las personas van a estar muy sensibles por el confinamiento que están teniendo, por a lo mejor el fallecimiento de algún familiar, por la falta de atención médica adecuada y de igual forma por el impacto a su bolsillo, pues no van a ver o no van a tener una conducta de entender qué es lo que está pasando, sino que ellos van a tratar de buscar algún culpable. Entonces, justamente de aquí se van a abrir las posibilidades de poder imponerle estas demandas para tratar de responsabilizar a alguien. Y aquí justamente vamos a ver un gran dinamismo en este tipo de acciones legales y justamente aquí va a venir el margen de maniobra que los estados puedan tener para tratar de llegar a soluciones amistosas o tratar de generar esta influencia diplomática que muchas veces los estados realizan ante tribunales internacionales para tratar de evitar el que lleguen este tipo de demandas o sensibilizar a la propia institución internacional de que todo el mundo estaba inmerso en un estado de excepción y era imposible cumplir con estas condicionantes mínimas que en épocas regulares siempre los estados cumplen con las mismas. Otro de los ejemplos, y finalmente con esto terminaría para no excederme del tiempo que nos dieron, es de que los estados van a tratar de fortalecer los mecanismos internacionales. Aquí finalmente, aparte de tratar de fortalecer, y que justamente ya está pasando, de generar un nuevo reglamento sanitario internacional para tratar de imponer nuevas obligaciones o que sean más claras las obligaciones para que los estados puedan cumplir con las mismas para evitar ese tipo de sanciones, porque justamente se va a predecir con este tipo de cisnes verdes que están generando el cambio climático y que es cada vez más común este tipo de pandemias en nuestras vidas diarias, pues vamos a ver que los estados van a buscar un sistema internacional más robusto, con mayores atribuciones y no este sistema internacional, el cual está muy limitado al día de hoy, ¿no? Y finalmente, la gran interrogante sería implicaciones jurídicas sobre la vacuna. Aquí, dependiendo de quién vaya a encontrar la vacuna primero, pues va a ser la posibilidad de acceso que los demás estados puedan tener. Estamos viendo una carrera para descubrirla, una carrera científica para demostrar quién tiene los mejores laboratorios, quién tiene los mejores investigadores, quién tiene los mejores científicos, y quien salga con la primera vacuna, la cual sea accesible y tenga un efecto grande en contra de lo que sería el COVID-19, pues vamos a ver que ganará esta competencia que estamos viendo, que es similar a la competencia que hubo en la Primera Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y de igual forma, si China es el primero que la descubre, ya prometió que le iba a dar el estatus de res communis a lo que sería la vacuna y le iba a ofrecer de forma gratuita a toda la humanidad, cosa que Estados Unidos no lo puede hacer porque los laboratorios no son estatales, como en el caso de China, sino Estados Unidos sí iría por las patentes, y en caso de que hubiera una patente primero por parte de Estados Unidos, también sería muy interesante ver si se ejerce el mecanismo de lo que sería la Organización Mundial de Comercio, de las licencias vinculantes, donde uno casi puede expropiar o sin la autorización del que realizó la patente, se puede producir esa vacuna al interior del Estado, pagándole una regalía mínima a quien la descubrió. Entonces yo me quedaría en este momento por si alguien tuviera alguna. Muchísimas gracias.